12 de octubre del año 2025 por la mañana. Hoy vamos a estudiar un tema titulado Nuestra fe. Y el subtítulo o el sujeto del tema es verdades que debemos tener en cuenta. Verdades que debemos tener en cuenta. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, reconocemos que nuestra sabiduría es nada y nosotros somos polvo de la tierra en tus manos, Señor. Por tanto, te pedimos que tú nos moldees a la forma del entendimiento de tu palabra y que podamos vivir, Señor, en los privilegios ganados en la cruz por nuestro Redentor Jesucristo. Enséñanos, Señor, a usar la fe. Enséñanos a caminar en los vínculos del pacto. Enséñanos que tú nos amas, Señor. Háblanos esta mañana. Cierra la boca del hombre, abre el entendimiento de cada corazón. Sé tú ungiendo las mentes, los corazones, los oídos que van a escuchar, la boca que va a hablar, porque todos somos instrumentos tuyos, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Bien, nuestra fe. Leamos en Hebreos el capítulo 11, el versículo 1, muy conocido. Este versículo dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de cosas o de realidades que no se ven. Esta es una traducción bastante cercana al griego. Vamos a ver qué significa sustancia en el concepto de lo que es la fe. Es hipostasis, es un compuesto de palabras entre el término debajo o posición subyacente como una base y el otro término de confirmado o establecido. Y tiene el significado de ser un basamento o de algo que se asienta bajo un soporte. Concretamente es esencia, o sea, lo que sostiene un edificio, la esencia, la base principal de un edificio, de un castillo, de una casa, la base principal de algo, ¿sí? Es la esencia. Abstractamente asegurar, es decir, la fe asegura, es una base sobre la cual tú puedes construir algo, porque todo aquello que construyas en esta base está asegurado. También se puede tomar subjetivamente como la base legal, es decir, el por qué algo te pertenece. También significa certeza, confianza o sustancia, ¿no? Certeza y confianza. Las versiones modernas traducen después la fe la certeza, pero eso es un término muy corto, porque certeza es más bien una consecuencia. Es más bien la sustancia, el fundamento, la base sólida de algo. Es la fe la base sólida, la base legal de nuestra certeza o de nuestra confianza. Bueno, después la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Este término esperan, acá en este versículo y en la manera y en los modos verbales griegos, significa, la palabra es elfis, primariamente de esperar con anhelo. Ojo, esperar con anhelo, por lo general con placer. Esto debemos tenerlo en cuenta. No es una espera angustiosa, no es una espera con la posibilidad dudosa, con la posibilidad de que algo no suceda. Es un término que genera expectación, abstracta o concretamente se puede traducir como confianza, pero denota la expectativa de cumplimiento presente o aparición súbita. No confundir con esperanza de algo futuro. Es decir, eh, digamos como la expectativa de que estamos viendo que el huevo de una gallina va a eclosionar en un pollito, ¿no? Ya vemos que está picando el pollito, estamos en la expectativa de a qué hora sale el pollito. O
como que, no sé, algo va a caer, digamos, una estalactita de hielo, vemos que ya se está resquebrajando el hielo, ya está por caer, estamos en la expectativa de que eso caiga, ¿no? O vemos el cielo, ya está con las nubes, ya está empezando a llover, estamos en la expectativa de que rompa la lluvia y caiga sobre la tierra. Es eso. Después la fe, la sustancia o la base legal, la esencia, el fundamento de las cosas que estamos esperando que aparezcan delante nuestro en este momento, ¿no? Y a la vez es la demostración de las cosas que no se ven, es decir, si nosotros creemos algo, eso demuestra que ese algo existe. Si nosotros tenemos fe en que algo es, aunque no se pueda ver, no lo podemos mostrar, pero esa fe, esa certeza, esa sustancia que nosotros tenemos demuestra que eso que nosotros creemos existe. Sigamos con el comentario. Es la expectativa gozosa de algo objetivo que sucede frente a nosotros. Por lo tanto, es algo que conocemos. La misma palabra sustancia denota que es algo concreto, objetivamente seguro y preciso, en lo que consiste y es reconocido al suceder. Bien, si bien es cierto que aquello que objetiva y precisamente pedimos es en base a una promesa concreta, lo que asegura su posesión, y es cierto también que Dios al contestar supera con creces nuestra expectativa sin cambiar la promesa cumplida, ¿no? Eh, nosotros basamos eso en la palabra. Veamos esto. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, he cortado el versículo, no ha sido sí, no, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto denota que conocemos la promesa que estamos pidiendo. Sabemos objetivamente qué cosa estamos pidiendo en base a una promesa, ya sea la sanidad, el nuevo nacimiento, la conversión de alguien, interceder por otra persona, lo hacemos en base a una promesa concreta que nosotros conocemos cuál tiene que ser el resultado. Conocemos lo que estamos pidiendo. Pero también en Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, Dios siempre va a superar nuestra expectativa, aunque nuestra expectativa es concreta, pero Dios la mejora. Dios siempre contesta más allá de lo que pedimos o entendemos. Todos los lectores de la Biblia coincidirán que cada vez que un personaje bíblico le ha pedido algo a Dios, Dios le ha dicho, bueno, es poca cosa, también te voy a agregar esto, aquello y lo otro. Dios siempre superando su promesa. Bueno, entonces pedimos algo concreto que conocemos. También es cierto que nuestra fe no puede estar basada en los conceptos de los hombres, sino en la verdad de la palabra, para que nuestra fe sea aceptada como fe y tenga respuesta clara. Normalmente los teólogos, para justificar su incredulidad y la obvia falta de respaldo sobrenatural en sus ministerios, niegan con razonamientos, doctrinas psicológicas y explicaciones la falta de lo sobrenatural en sus vidas. Nosotros mismos muchas veces, por falta de búsqueda y escudriñar las escrituras, hemos caído en la trampa racional de esas doctrinas, mezclando la razón con la fe y contaminando nuestra relación espiritual con el fuego extraño de las teologías denominacionales. Ustedes conocen bien la historia, el testimonio que le di. La primera vez que yo escuché respecto de la fe fue cuando estaba en un colegio adventista de niño, porque era lo más cercano que teníamos. Mi abuela siendo una familia ortodoxa y ahí guardaban el sábado, quiere decir que los viernes y los sábados no nos iban a molestar con tareas.
pero había que asistir pues a la escuela, ¿cómo le llamaban? Bueno, donde te enseñaban las cosas bíblicas y tenían figuritas ahí en franela, etcétera. Y un pastor empezó a hablar de la fe. Y primero empezó diciendo que todo es posible cuando alguien tiene fe. Cualquier cosa que uno le pide a Dios puede tener fe. Pero luego añadió, no hay que ser fanático. No puede ser que tú le pidas a Dios un carro y el carro va a aparecer en la puerta de tu casa. Eso es fanatismo, eso es un extremo. Bueno, obviamente este pastor nunca conoció a este hombre que yo conocí, historia que yo les conté a todos ustedes, como él, al escuchar de la fe y la confesión, todas las mañanas o a mediodía, creo, salía con su manguera a la puerta de su casa y según él estaba lavando, no había nada, pero él decía que lavaba su auto. Su esposa lo quería loco y él lavaba el auto, ¿no? Decía que estaba lavando su auto y echaba el agua pues hacia el aire, ¿no? Y al poco tiempo llega el auto, un misionero norteamericano que acabó su periodo y se regresaba a su país, sintió en su corazón que a fulano de tal le tenía que regalar todas sus cosas, entre ellas el auto. Entonces vemos que la fe sí puede, cuando tú conoces y no pones límites a Dios, te puede colocar un auto en la puerta de tu casa. Entonces, cuando ponemos límites a la fe por los razonamientos y las experiencias de un hombre incrédulo, que trata de justificar su incredulidad diciendo que Dios no puede hacer tal cosa, que no es racional, que no es lógico, ahí estamos contaminando nuestra fe, pero lamentablemente todos los que hemos pasado por una denominación o hemos leído o escuchado este tipo de teologías, lamentablemente contaminamos nuestra relación con Dios añadiendo fuego extraño al altar. Continúo. Por ello, si queremos que la base y fundamento de nuestra relación con Dios sea la correcta, para poder comprobar con todos los santos la verdad y realidad de Dios en nuestras vidas, debemos simplemente revisar los fundamentos de nuestra fe. Esos fundamentos deben ser la verdad revelada de nuestra fe. Perdón, quise decir la verdad revelada de la palabra. Es decir, nuestra fe tiene que estar fundamentada en lo que la revelación de la palabra nos dice. Existen muchos tipos de fe, de creencias y de prácticas, pero la que Dios reconoce es una sola y su efecto es reconocible. En 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Recuerden esta palabra fundamento, sustancia, hipóstasis. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, es decir, algo que todo el mundo puede reconocer. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No es cuestión de conocer a Dios. Todo el mundo reclama conocer a Dios. Los teólogos dicen que conocen a Dios, que ellos han estudiado. Ellos pueden decirte todas las cosas acerca de Dios, describirte sus características, sus atributos y elevar su mente en conocimientos, pero no se trata de conocer a Dios, sino de ser conocido por Dios. ¿Ven? Conoce el Señor a los suyos. No es tan importante que los suyos lo conozcan a Él como que Dios te conozca a ti, que Dios nos conozca. Y el sello, esa es la mitad del sello, que Dios te conozca. Y la nueva naturaleza que rechaza el pecado de incredulidad y sus frutos de conductas carnales. Es el sello externo que verifica la verdad interna. Es cierto que puede existir un acomodo, ¿no? O crecimiento en aceptar esta verdad, pero también es un faro de advertencia, pues si aún vemos comportamientos carnales o de incredulidad y angustia en nuestra vida, significa que debemos mantenernos más tiempo bajo esta verdad, como debe mantenerse el grano de trigo bajo el sol para madurar.
Si tú sabes que Dios te conoce, aún tienes angustia, incredulidad o deseos equivocados, solamente quédate bajo la redención, sigue creyendo, sigue orando, sigue agradeciendo, hasta que el poder de la palabra te separe de la incredulidad, de la angustia y de los deseos equivocados. Bien, veamos las verdades objetivas de nuestra fe. Si vamos a avanzar en la vida cristiana, esto solamente se hace por fe. El conocimiento ayuda, pero no avanzamos por saber cosas, sino por creer. Como dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El creyente no vive por lo que puede aprender, sino por lo que puede creer. Eso dijo el mensajero. No se trata de creer cualquier cosa, sino que la fe debe estar fundamentada o basada en la palabra de Dios por revelación. De alguna forma, nosotros debemos tener en mente y en el corazón la verdad fundamental en la cual nos basamos para creer y usar la fe en el campo de batalla para tomar nuestras promesas y arrebatar el reino de Dios, trayendo la verdad espiritual a ser una realidad tangible y objetiva. La palabra nos enseña que para que algo espiritual no sea una fábula, un mito o fantasía religiosa, debe expresarse en lo material. La fe que tú crees tiene que expresarse en lo material. Si tú crees que Dios salva, tu salvación tiene que expresarse en lo material. Si tú crees que Dios santifica, tu santidad tiene que llegar a ser material, una conducta objetiva. Si tú crees que Dios sana, tienes que llegar a sanar. Mantente creyendo bajo esa verdad y se va a expresar en la materia. En el principio era la palabra y la palabra se hizo carne. Sin estos versículos en Juan 1:1 y 1:14, todo el Nuevo Testamento, incluso toda la Biblia, sería una fábula. Pero la palabra se hizo carne. El reclamo de Jesús de Nazaret de ser hijo de Dios y la ofrenda sustitutoria del pecado tuvo su contraparte en la resurrección y la necesaria comprobación de Tomás. Tomás no creyó, Tomás fue incrédulo, pero gracias a Dios por Tomás, el cual tocó las llagas y metió la mano en el costado, comprobamos que él resucitó. ¿Ven? Le dijo, el espíritu no tiene carne y hueso como me estás tocando. Ok, ahí está. Una comprobación para verificar en la materia la verdad expresada. Esa verdad espiritual se verificó en la materia. Luego, esa palabra, esa verdad espiritual, habitó en el tabernáculo corporal de cada discípulo, allá en Pentecostés, haciendo las mismas señales y maravillas, comprobando en la realidad la resurrección y el nuevo nacimiento. Hermanos, toda otra religión a través del mundo solo puede ofrecerte imaginaciones elaboradas en un futuro mundo espiritual que nunca es este. Hay un nirvana, un valhalla, un yagna, donde se fornica y emborracha por la eternidad. El suarga, donde esperas tu próxima reencarnación, otro donde te conviertes en ángel, otro donde luego despertarás en un mundo ideal, tal cual este, pero sin el mal. Toda religión tiene un lugar mitológico que ofrecer, pero nada de algo concreto que haya regresado, mostrado y que sea testigo presencial y prueba viviente de lo que se ofrece como el Señor Jesucristo resucitado en cuerpo glorificado y eterno, visto, tocado, oído y predicado con demostraciones sobrenaturales de su existencia y veracidad. Ese es nuestro camino. Así que al ejercer la fe, debemos también tener un claro conocimiento de basarnos en la Escritura y creer conforme a ella para estar seguros en algo eterno y probado ser la verdad. Dios le dice al profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 8, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla
delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Dios estaba interesado en que esa visión se escriba para que cuando se cumpla se pueda regresar y comprobar que la visión es la verdad. Fue verdad cuando fue revelada y mostrada en visión y es verdad ahora en la materia. Bueno, el hermano Branham tiene muchas experiencias que el ángel decía, regresa a tu libro, busca. Y él buscaba y años atrás él había escrito una visión que se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Así es Dios. Todo eso que está en la Biblia tiene que cumplirse en tu vida de forma material. Ese es el propósito de la fe y eso es lo que garantiza, vamos a decirlo así, que nuestra religión o que nuestra fe, que nuestra relación con Dios es verdadera. Cuando esas verdades espirituales se materializan en nuestra vida. Escribir la palabra para tenerla presente delante de nuestros ojos. Es una buena práctica en este mundo tan distraído y disperso. Por eso les he enviado ya unos resúmenes de esto. ¿Para qué? Para que ustedes lo tengan delante de sus ojos, se lo aprendan de memoria si es posible, lo tengan en mente, lo tengan en el corazón, lo practiquen hasta que lo vean hecho realidad. ¿Cuál es la visión que nosotros debemos escribir? En primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Ahora, aquí vienen las bases y los fundamentos de nuestra fe. Nuestra fe revelada según la palabra y el mensaje. Estas son las cosas que debemos creer y hay algo que hacer con esto. Vamos a verlo más adelante. Primero, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, en primer lugar, creer que Jesús es el Hijo de Dios es la fe victoriosa. Cualquier demanda que tengas, cualquier oposición que enfrentes, vencerás por esta fe. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, esta es la causa por la cual tienes derecho a ganar toda batalla de la fe, sin importar cuál sea tu objetivo. Si estás enfermo, al creer que Jesús es el Hijo de Dios, vences al mundo y todo lo que hay en él, como la enfermedad. Pues Jesús, el Hijo de Dios, pagó por tu sanidad. Hermano, esto es importante. Hay personas que no pueden creer en que pueden llegar a ser sanas, pero en lugar de luchar contra esto, date la vuelta y di, yo soy sano porque creo que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que te va a sanar. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz, por sus llagas tú eres sano. La fe, no la coloques en que puedes llegar a ser sano. Ahí esa es una trampa. Te vas a enredar. Hay quienes pueden tomar ese camino, bien por ellos. Está bien, no está mal. Pero si tienes problemas, entonces no, tú vas a ser sano, no porque tienes fe en que cederás. Vas a ser sano porque tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Si necesitas lograr algo en la tierra, un ingreso, una meta, aprobar un examen o lo que sea, de todas las cosas que se hacen sobre la tierra, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, tienes derecho de ganar porque su sangre compró toda la creación entera. Todo lo que existe debajo del cielo, después de la resurrección de Jesucristo, ha sido dado a la iglesia. Es tuyo. Sí, ingresar a una universidad, salir bien de un negocio, conseguir un trabajo, lo que quieras. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tienes derecho a poseer esas cosas porque su sangre compró la tierra, compró cada universidad, cada negocio, cada banco, compró todo en la tierra. El enemigo lo usa, pero es nuestro y tenemos por tanto derecho a usarlo. ¿Cuál es nuestro derecho? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la causa de nuestra victoria. Dios pone reyes y quita reyes, cambia los tiempos y las oportunidades. Si eso fue verdad antes, allá con el profeta Daniel, cuánto más ahora que su sangre redimió la tierra y él es el dueño legítimo. Así que, hermanos, eso es nuestra victoria.
Puedes vencer todas las cosas si crees que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe que conquista todo. Y es diferente a como el mundo sugiere que la fe debe ser usada. El mundo dice, no, concéntrate, vamos a usar el secreto. Tú mira que ya lo tienes. Pudiera ser, pudiera ser que funcione por ese camino. Pero si no puedes verlo, si no puedes, qué sé yo, hay miles de herramientas que el enemigo puede usar contra ti, no lo mereces, te han educado mal para pensar que tú solo puedes ser rechazado, que nada puedes lograr. Ok, ese no es el camino. Simplemente tú lo vas a tener porque tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y ese es tu derecho. La causa de toda victoria ganada es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Puedes recibir todo lo que pides porque crees que Jesús es el Hijo de Dios. Mantén esa verdad. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, has vencido al mundo. Y si has vencido, el vencedor puede tomar todo lo que le place. ¿Ven? Entonces, si es tu sanidad, si es un trabajo, si es un ingreso, sea lo que sea. ¿Por qué lo vas a lograr? ¿Por qué lo vas a tener? Porque crees que Jesús es el Hijo de Dios. Del lado espiritual, un nuevo nacimiento, la estatura del varón perfecto, la fe que mueve montañas. ¿Por qué la puedes tener? Porque crees que Jesús es el Hijo de Dios. Es la base fundamental de nuestra fe, este punto número 1. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es la fe victoriosa. Vayamos a otra visión. Mateo 16, del 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas donde se toman las decisiones, se hacen los planes, donde Satanás se reúne con su consejo de demonios y de príncipes y potestades para hacerte daño. Esas puertas no prevalecerán contra ti. Entonces, si tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estás destinado a derrotar al infierno. Esa es la verdad. Claro, acá hablamos de deidad, hablamos de la base fundamental de la iglesia, pero el efecto de creer que Jesús es el Hijo de Dios es que está destinado a derrotar al infierno. Específicamente para todo ataque que el enemigo efectúe contra ti, tú vas a vencer. No importa lo que él haga. El infierno está destinado a fracasar en todo lo que oponga contra ti. Ni el tiempo, ni el espacio, ni ninguna cosa creada y usada contra ti prevalecerá. Esa es tu herencia y tu posición de vencedor. Enfermedad, pobreza, dificultades, oposición, todo está destinado a fracasar contra ti porque tienes la fe victoriosa. Tú crees que Jesús es el Mesías ungido, el Hijo de Dios. Tú eres más que vencedor. Punto final. Así que no interesa lo que el diablo trame contra ti. Ninguna puerta del infierno, ninguna artimaña, ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese es tu derecho. Otra visión. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, toda acta de decretos en tu contra ha sido clavada en la cruz. Satanás no tiene ningún derecho en contra nuestra. La denominación enseña erróneamente, y yo también un tiempo lo enseñé, pedí disculpas a la congregación y vuelvo a pedir disculpas por haber enseñado esta herejía. Ven, toda denominación enseña erróneamente que luego de tu conversión a Cristo todavía quedan cosas por hacer, que dependen de ti, lo cual haría que la obra en la cruz no fue completa si tú no la aplicas.
Cosas como la herencia de los pecados de los padres, maldiciones del pasado, herencia de hechicería, maldiciones heredadas, conjuros y pactos satánicos contra ti, cosas que están en el pasado y en lo que hizo tu familia. No te enseñan, es una enseñanza pentecostal avanzada, le ponen ellos. ¿Sí? Entras a una iglesia pentecostal y te enseñan. Mira que Daniel tuvo que arrepentirse por los pecados de su rey. Es cierto, Daniel lo hizo, estaba en el antiguo pacto. Nosotros no. Y entonces mira que si tu abuelo te dedicó al diablo cuando tú no nacías, hay una maldición sobre ti, hay que aplicar eso. Mira que si tú dijiste, y diste tu palabra, estás atado por tu palabra con esa persona, y luego de ser convertido tienes que arrepentirte. Sí, eso es lo que se enseñaba. ¿Ven? El problema con esta doctrina, que incluso tiene apoyo en prácticas del Antiguo Testamento, son dos cosas. La primera es que conforme nuestra fe no se ha hecho. O sea, si te mete en la doctrina que si tu abuelo te entregó al diablo, entonces el diablo tiene derecho sobre ti y hasta que no pagues un curso y vayas a un retiro y te compres el aceite de Jerusalén y la rosa de Guadalupe, no, el diablo tiene poder sobre ti. Bueno, si tú crees eso, conforme tu fe te es hecho. Si le damos al diablo la oportunidad de usar el pasado en contra nuestra, lo usará desmedidamente. Lo segundo es que hacemos vana a la cruz de Cristo, agregando actividades personales a la obra perfectamente terminada. Y eso es ofensa a la sangre del pacto eterno. ¿Ven? Cuando uno entrega su vida, la sangre te limpia de toda herencia 2000 generaciones atrás, de toda automaldición, de todo pacto que hiciste con tu boca, de toda hechicería, brujería, de todo, absolutamente. La sangre de Jesucristo es omnipotente. Entonces, creer que es Satanás o que hay una herencia, no, es falso. Toda acta de decretos en tu contra, todos esos decretos, pactos, firmas, maldiciones, todos esos decretos no tienen ningún derecho contra ti porque han sido clavados en la cruz. En el acto de la crucifixión y resurrección, Jesucristo puso todo nuestro pasado, maldiciones, conjuros, pactos y toda obra de las tinieblas en sí mismo. Lo absorbió, él se hizo pecado, clavándolo en la cruz y triunfando sobre Satanás, exponiendo la vergüenza pública al hacerse pecado por nosotros, morir nuestra muerte y descendiendo al infierno para sellar el destino de todo pecador. Pero allí, ojo, allí nosotros juntamente con él crucificados le quitamos las llaves del infierno y de la tumba a Satanás y fuimos hechos más que vencedores en Cristo, resucitando juntamente con él para perfecta justificación y nos sentamos juntamente con Cristo en lugares celestiales con autoridad sobre el infierno y todo demonio. Esa es la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Así que si crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por ti, tú eres libre de todo reclamo y de todo derecho del infierno. Tienes derecho de ser libre y victorioso sobre todo. Esta es la verdad de tu fe. Veamos otra visión. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Ven? Este es todo el proceso de justificación, santificación, nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el primer sello de que la redención ha sido terminada. De ahí tú creces a la estatura del varón perfecto, pero ya una vez redimido, el sello de la redención se terminó. Tienes vida eterna. ¿Ven? Entonces, fe en la obra consumada es lo que abre los tesoros del reino de los cielos. Esta fe
de tu salvación, de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien murió y resucitó por ti, y que es una obra terminada. Eso abre los tesoros del reino de los cielos. Cuando aceptas el Evangelio y crees que toda obra de redención ha sido hecha a perfección y nada hay que tú necesites hacer para recibirla, únicamente aceptar lo que Jesús te ofrece y te rindes para recibir, entonces por la fe se produce el intercambio. Este es el intercambio que nosotros hemos estudiado la clase pasada, que todo lo que significa que que Jesús se hizo pecado para que tú seas hecho justicia de Dios en él. Y esa justicia, que es un regalo, genera derechos que han sido pagados y que es legítimamente justo que tú poseas. El perdón se acepta. El perdón se acepta, no requiere de tu actividad religiosa. La sanidad se acepta, no requiere de tus sacrificios personales. Es solo la sangre que perdona nuestros pecados. Es solo sus llagas que sanan nuestras enfermedades. Es solo aceptar. No sé quién está tratando de llamar, disculpen, vamos a tener que cortar eso. No es la sangre más nuestras oraciones, no son sus llagas más nuestros ayunos. Su obra está completa. Para recibir cualquier petición lo haces en su nombre y en sus méritos. No hay nada que agregar de nuestra parte. Así las promesas llegan a nuestra realidad. Esta es la llave para ejercer la fe en cualquier petición. Él hizo el pago completo y lo compró para mí, para ti, para nosotros. Esa es la actitud y esa es la fe que recibe. Así que esto es lo que tú debes repetirte. Tú debes repetirte, cada uno de nosotros. Él hizo el pago completo y lo compró para mí. Esa es la actitud, esa es la fe que recibe. Así crees, así actúas. Siguiente visión. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, somos hechos justicia de Dios en él, y la justicia reclama su justo derecho. Esta es una de las más grandes revelaciones para nosotros en la tierra. El intercambio legítimo entre nuestro pecado, pagado en la cruz, y hacernos su justicia con el derecho endosado a nuestro nombre. Atención, la justicia es un regalo. Por la fe en su obra, tenemos el don, el regalo de la justicia. Amén. La justicia es por gracia. La justicia, una vez establecida en nosotros, genera un derecho. Este derecho no es un regalo, es una obligación. Ha sido pagado y el derecho de posesión debe ser ejercida. Hermano, esto tenemos que entender para que el diablo no nos robe nuestros derechos. La justicia es un don, el don de la justicia por la fe. Todo aquel que cree en él recibe el don de la justicia. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Murió y resucitó por nuestros pecados. Es todo lo que hemos estudiado de la fe vencedora. Es todo. Y esto nos da el don de la justicia, nos hace justos. La justicia fue un regalo, pero una vez recibido el regalo de la justicia, genera derechos. Derecho al perdón, derecho a la sanidad, derecho a la redención, derecho a la bendición. Ese derecho no es un regalo, es un derecho. Es justo que lo poseamos. Se nos regaló la justicia. La justicia trae derechos pagados, derechos que deben ser tomados. Este derecho debe ser ejercido por la fuerza y el poder para ser poseído. Como Israel poseyó la tierra luego del desierto. ¿Ven? Israel es la clave. Israel sale con poder
de Egipto bajo redención. ¿Qué tuvieron que hacer? Nada. Quédense quietos y vean la grande salvación que Dios hará por vosotros. Redimidos. ¿Ven? Salieron bajo la sangre del Cordero, perdonados los pecados, salieron sanos porque no hubo en sus tribus enfermos, salieron bendecidos, cobraron el sueldo de 400 años que no le habían pagado, salieron justificados, sanados, bendecidos con todos los tesoros de Egipto. ¿Ven? En el Mar Rojo, el poder de Satanás fue destruido. Ningún soldado, ningún capataz, nadie del ejército de Egipto que los oprimía quedó vivo, completamente redimidos. Quédense quietos y vean la grande salvación que Dios ha hecho. Y luego pasaron la santificación del desierto, llegaron a Jericó, fueron circuncidados y ahora ya no era cuestión de quedar separados. Había que tomar por la espada la tierra que había sido prometida a Abraham. ¿Por qué esa tierra le pertenecía a Abraham? Porque Abraham caminó con ella bajo la promesa y bajo obediencia. Y así, pisadas son posesión, toda la tierra que Abraham pisó le pertenecía a este pueblo. Ahora lo tenía que tomar por la espada. Tenía que tomar su espada, su escudo, su armadura y avanzar en la guerra. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Ven? La redención nos regaló justificación, santificación, nuevo nacimiento, sanidad. Todas las bendiciones de redención son para quedarte quieto y mirar lo que Dios hace en ti, quedarte quieto, agradecer. Ahora te toca poseer tus bendiciones, las otras bendiciones, las que son por posesión. Bien, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? La autoridad del nombre de Jesucristo contra Satanás, la sangre del pacto eterno, el derecho a ser escuchado mediante la sangre de nuestro pacto, que clama mejor que la de Abel en contra de que Dios no escucha a Satanás en sus reclamos contra nosotros. Esto es importante, hermano. ¿Ven? Satanás siempre está pidiendo contra ti, acusándote, hablando mal de ti. Igual que hizo con Job. Por la sangre de Jesucristo podemos pedir que Dios no conceda a Satanás sus peticiones, como se la concedió en el caso de Job. ¿Ve? Job tenía una puerta legal por la cual Satanás fue y pidió hacer estragos en su vida. Pero Job no tenía la sangre de Jesucristo, tenía la sangre de animales, que si bien lo hacían inocente en acciones, el pecado del temor en su corazón no pudo cubrir. La sangre del cordero, del animal, me refiero de la ovejita, no podía cubrir la actitud que Job tenía y que era una puerta abierta. Pero nosotros sí tenemos la sangre de Jesucristo, porque Jesucristo no solo fue inocente en acciones, sino fue inocente en actitudes, en pensamientos. Es decir, su sangre, el poder de la sangre de Jesucristo puede cubrir incluso nuestras incredulidades, nuestros malos deseos, nuestros temores, nuestras malas actitudes. La sangre de Jesucristo cubre eso mientras lo limpia. No se va a quedar ahí. Pero el diablo va a querer usar, mira, tu hijo teme, tu hija tiene miedo, pero tú le puedes decir al Señor, Señor, yo sé que temo, que tu sangre me cubra mi temor. No le concedas al diablo nada. No lo escuches, Señor. Es algo que nosotros tenemos que usar. Si tú sabes que has hecho algo malo, hermano, inmediatamente arrepiéntete y dile, Señor, no le concedas al diablo las puertas que acabo de abrir. Perdóname, Señor, cambia mi corazón, cambia mi deseo, quita mi temor, quita mi duda, pero no le concedas al diablo, cúbreme con tu sangre. Y la sangre que clama mejor que la de Abel, clama por ti, para que no seas escuchado. ¿Ven? Job no tenía un abogado como nosotros teníamos. ¿Ven? Si Job hubiera estado en este presente tiempo,
bajo la sangre de Jesucristo, y Satanás se hubiera aparecido con ese reclamo, a decirle, mira Dios, sí, tu siervo Job, tú lo proteges, no puedo tocarlo, pero a ver, desprotégelo para que veas cómo te reniega en la cara. Inmediatamente Jesucristo hubiera levantado la voz, Señor, mi sangre cubre el temor de Job, mi sangre cubre a Job, perdónalo, él no sabe lo que está haciendo, y no tendríamos libro de Job, por supuesto. Ven, pero eso pasó antes de la sangre. Nosotros sí tenemos un abogado que reclama en contra de las peticiones de Satanás. Así que, hermano, este es tu derecho. La sangre del pacto eterno te cubre contra las peticiones de Satanás contra ti. Así que la sangre, si tienes fe en esa obra perfecta, le quita todo el término legal a Satanás para pedirle algo a Dios. No tiene Satanás derecho de pedir al Señor en contra de nosotros porque hay una sangre que nos está cubriendo. Es algo que debes y todos nosotros debemos de saber delante del Señor. Otra visión que tenemos que marcar. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia. Sexta visión, todo lo que necesitamos para nuestra jornada en la tierra ya está dentro por el Espíritu Santo, ya está dentro nuestro por el Espíritu Santo. Promesas que cubren toda necesidad material, promesas que cubren toda necesidad espiritual, ya las tenemos en el corazón. Solamente debemos ejercer por la fe este derecho otorgado por Dios, en base a que creemos que Jesús es el Hijo de Dios en su obra perfecta y que somos hechos su justicia, y es justo y correcto que poseamos en esta realidad presente lo que es verdad en el corazón. Todo lo que tú necesites, hermano. Entendamos que a veces nosotros tenemos deseos aprendidos que no corresponden a nuestra jornada en la tierra. A veces aprendemos por la televisión, el cine, ¿no? Y tenemos los gustos que la publicidad y el mundo nos pone delante. Y muchas veces son deseos, pues, de la carne, de la mente, que Dios no va a atender porque Dios sabe que va a pasar el tiempo y eso va a cambiar, va a decaer en sí mismo y no debemos ser tercos en seguir insistiendo en algo que no nos conviene. Entonces, Dios va a esperar que el deseo cambie si se lo podemos entregar mucho mejor. Pero todo lo que necesitamos para nuestra jornada en la tierra está dentro nuestro. Ya lo tienes. Si necesitas un trabajo, si necesitas sanidad, si necesitas una provisión, si necesites lo que necesites, ya está dentro tuyo por el Espíritu. Ahora, debes ejercer la fe mediante una decisión. Escogemos creer que Dios tiene el poder de manifestar en nuestra realidad las verdades que ya están en nuestro corazón. Esta es la fe de Abraham. Abraham creía que Dios era poderoso para cumplir. ¿Tú crees que Dios es poderoso para manifestar todo lo que Él trajo para ti? Toda esa abundancia, toda esa bendición, toda esa libertad, toda la sanidad ya está dentro nuestro. ¿Qué tienes que hacer? Solo cree, agradece, deja que Dios fluya. Es todo. Y sucederá. Vas a vencer porque el infierno mismo no puede prevalecer contra ti. Siguiente visión. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, corazón malo, sino sea una decisión de apartarte del Dios vivo, una decisión de no creer. Hermano, debemos entender que la incredulidad no existe. Aparece cuando ponemos la fe fuera de la palabra de Dios, pero siempre tenemos fe. O tienes fe en Dios o tienes fe en el médico. Ya fuiste incrédulo a Dios y le crees al médico, pero siempre estás creyendo.
O tienes fe en Dios, o tienes fe en el noticiero, o tienes fe en lo que te enseñaron en la universidad. Siempre tienes fe. Se llama incredulidad cuando quitas la fe de la palabra de Dios y la colocas en otra cosa. La incredulidad es como la oscuridad. La oscuridad es simplemente ausencia de luz, no existe en realidad, solamente aparece cuando hay ausencia de luz. La incredulidad es igual, es la misma fe, pero puesta en la palabra del hombre o la palabra de Satanás. Eva sacó su fe de la palabra de Dios y la puso en la palabra de Satanás. La incredulidad surge cuando ponemos fe en las palabras del médico y las quitamos de la promesa de sanidad. Pero siempre es fe, depende de dónde la colocamos. Entonces, ¿será fe o incredulidad? Depende de a quién escuchamos. Pero debemos escoger la fe si queremos vencer. Escoger creer la palabra de Dios. La fe puede cambiar las cosas, la incredulidad no cambia nada. La fe tiene valor, aumenta las cosas. La incredulidad no vale nada, disminuye. La fe te pone en contacto con Dios. La incredulidad te contacta con lo malo y oscuro. Siguiente visión. Primera de Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. De acá extraemos un principio. No hay cosa grande o pequeña. Dios usará el mismo poder para dar 1 o 1.000.000. El tamaño, dificultad o valor de las cosas solamente es una percepción humana. No hay diferencia en Dios. Esto tenemos que entender. Nosotros ponemos el obstáculo. Uy, esta cosa es muy grande, muy costosa. Es demasiado. ¡Ah, qué difícil! Como si Dios tuviera más trabajo o que hacer más esfuerzo para conseguir algo así. Luego miras al otro lado y dices, bueno, este es chiquitito, esto sí, no hay problema, yo creo que sí Dios lo puede hacer. Pero son percepciones humanas. No hay diferencia en Dios. Sanar una herida superficial o resucitar un muerto es lo mismo para Dios. Usar algo pequeño o algo grande es lo mismo. Darte algo de valor incalculable o darte una pequeña moneda es lo mismo para Dios. Ve que algunos están pensando, pero si así es, entonces, ¿por qué no me da? Porque el obstáculo sigue en tu mente. Pide a Dios que la sangre te libere de esos obstáculos, de hacer comparaciones, y verás cómo lo grande será igual a lo pequeño para venir a tu vida. Dios no hace mayor esfuerzo en lo grande y menor esfuerzo en lo pequeño. Es el mismo esfuerzo para Dios, si puede tomarse así como esfuerzo, ¿no? No debemos estimar si hay algo que es muy grande, valioso o difícil. Pues para Dios no importa eso, sino que se pida conforme a su promesa y voluntad. Si algo pides en su nombre, es el nombre que tiene todo el valor y la importancia de lo que se pide. Lo que se pide no es el tema real, sino en nombre de quien lo pides. Eso es lo importante para Dios. Eso es lo importante para Dios. Siguiente visión. Juan 14:14. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Cuando pedimos algo en su nombre, es como que el mismo Jesucristo en persona se lo está pidiendo al Padre. Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La clave aquí que queremos ver es me oyes. Siempre me oyes. Siempre me oyes. Esa es la clave. Primero de Juan 5:15. Si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir,
Si sabemos que Él nos oye, entonces ya lo tenemos. El oír. El oír de Dios significa ya la respuesta. En Dios eso no está separado. Si Dios te oye es porque ya te respondió. Esa es la realidad de Dios. Y Dios oye todo lo que pidas en el nombre. Si somos oídos, entonces ya lo tenemos. Es así de simple la ecuación en cuanto a Dios se refiere. Cuando pedimos algo en su nombre, según su promesa y juramento, entonces Dios toma el nombre. No nos mira a nosotros, mira el sacrificio, la tumba vacía y el derecho otorgado al nombre. Y nos entrega la petición tal como se le entregaría a Jesús en persona. En Juan 16:27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. De manera que si crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios te ama de acuerdo con esto. La fe victoriosa, creer que Jesús es el Hijo de Dios, te liga al amor del Padre por ti. Y en ese amor, Dios te concede todo lo que tú pidas en el nombre de Jesucristo. Hermanos, miren cuán poderosa es la fe que se nos ha sido entregada. Por eso debemos aprender esto de memoria si es posible. Cada vez que vamos a orar, cada vez que vamos a confesar, tener claros, incorporados al corazón estos conceptos, que son palabra, que son verdad, ninguna interpretación, y entonces ejercer desde allí nuestra fe. Hebreos 12:1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado, o sea, de la incredulidad que nos rodea, corremos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Toda carrera tiene una meta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. ¿Quién es Jesús? Autor y consumador. Él te da la fe y Él la realiza. Él la contesta. El cual, habiéndole sido propuesto el gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, tienes el derecho absoluto de recibir lo que Él te da. En Marcos 10, versículos 51 y 52 dice, respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? No, o sea, no podemos ser vagos en nuestra petición. El ciego le dice, maestro, que cobre la vista. Bien, y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Ven? Cuando somos objetivos en nuestra petición, recibimos lo que pedimos. Entonces, la fe debe tener objetivos claros y alcanzarlos, o haremos vana nuestra fe. La fe fue diseñada para ver la voluntad de Dios cumplida en la tierra. Toda promesa es nuestra y debemos tomarla por la fe. La fe se expresa en confesión y gratitud y debe alcanzar su objetivo. Tenemos que mantenernos en ello hasta alcanzar lo que deseamos conforme la palabra. Hermanos, esto que viene es muy importante, porque cuando tú escuchas esto, lo primero que Satanás hace es desanimarte. Pucha, encima tienes que hacer más cosas. ¿Cuándo sucederá? O te recuerda el pasado. Pero si Dios nunca te ha contestado, ¿cómo vas a estar, dale y dale más y simplemente estar, no sé, insistiendo para que te vaya peor? Bueno, esa es la unción de Satanás con incredulidad. Sigamos, entendamos esto. La fe debe tener objetivos claros y alcanzarlos. Esto es lo importante. En Santiago 5:13 al 15 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido, deprimido, aburrido, apático, apagado? Chepleco dirían en la selva, pocheco en la sierra. Estarían, no sé, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Acá hay una acción que tiene que terminar en una meta. Tiene que lograr algo esta acción. Nosotros debemos entender que la fe fue diseñada para tener objetivos claros conforme la voluntad de Dios y alcanzarlos. Se tiene que cumplir. Es el objetivo
de la fe. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Tienes que llegar a algún lugar. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Bueno, la aflicción tiene que transformarse en alegría para cantar salmos. Así de simple. Como lo hizo Ana. Oró hasta que no estuvo más triste. Ella alcanzó un objetivo. Bien. ¿Está alguno entre vosotros, enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, en incredulidad, en desánimo, en derrota, le será perdonado. Hermano, todo tiene un objetivo. Todo tiene que llegar a un lugar. La palabra de Dios nos llama a la acción. Cuando el amor de Dios proyecta la fe, la victoria es tomada. ¿Cuál amor de Dios? Hemos visto acá este amor. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, Dios te ama. Esa es la fe victoriosa. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque creo que Jesús es el Hijo de Dios. Él me dio esa revelación. Él me dio esa fe porque me ama. De otra forma, no creería que Jesús es el Hijo de Dios. Estaría creyendo que es un profeta más, que es un iluminado, que es un mentalista. Estaríamos creyendo cualquier disparate como el mundo cree. Pero nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos toda la deidad. Es decir, hermanos, Dios nos ama. Y cuando el amor se proyecta, la gracia toma lugar y vencemos. ¿Ven? Cuando el amor de Dios proyecta la fe, la victoria es tomada. Si alguien está deprimido, angustiado, preocupado, lo que tiene que hacer, hay que hacer algo, es orar. ¿Ven? Uno se levanta temprano. Nada cambió. No tengo trabajo. No tengo esto. Ok, aquí tenemos una batalla. Aquí tenemos una acción que tomar. Orar la oración de fe, entregando toda preocupación a Dios, humillándonos y entregando las cosas que siendo malas, las consideramos superiores a nosotros mismos, como Ana, entregando cada motivo de preocupación y angustia. Es un llamado a la acción. Estás desanimado, te sientes triste, te sientes débil, derrotado. Acción. Vamos a orar hasta cambiar este estado de ánimo. Tiene como meta en esta oración cambiar su estado de ánimo. No se trata de orar para prolongar el sufrimiento. Y Dios no quiere tal tipo de oración. Oh, Señor, estoy mal, me siento mal. Y como que diga, sí, sigue, ja, me voy a burlar de ti. Sigue sufriendo. Y terminas tu oración y sigue sufriendo. Ese es Satanás, ese no es Dios. La oración tiene como meta cambiar tu estado de ánimo. Señor, me siento mal. Dios te dice, hijo mío, sigue confesando. Hay una sangre que ha sido derramada por ese pecado en tu corazón y yo te amo. Y tú crees en Jesucristo porque yo te amo. Sigue orando hasta que esa cosa salga de tu corazón. Oramos con el propósito de que esta angustia sea levantada. Oramos para vencer, para recibir la paz de Dios, la revelación que nos da la victoria. Fe y oración para vencer la angustia y la preocupación. Mantener la oración entregando lo que nos angustia hasta sentir que Dios levanta esa angustia del corazón. Para eso está diseñada la fe, hermano mío. No debemos ya más permitir que el desánimo, la apatía, la angustia, no. Se nos dio la fe y la oración. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. No podemos convivir más con la angustia y la preocupación. No. Confesamos la incredulidad y el miedo, arrepintiéndonos de tener esos pensamientos y sentimientos. Expresemos nuestra preocupación a Dios en una actitud de arrepentimiento. No tratemos de negarlo, no tratemos de esconderlo. Dile, Señor, no doy con este problema, no creo tener fuerza ni capacidad para vencerlo. Por último, Señor, tengo miedo. Soy cobarde frente a este problema, no sé qué hacer. No veo cómo puede solucionarse. Mi cuerpo ya no da. Perdí el tiempo, perdí mi vida. Señor, no sé cómo salir de esto, pero creo que Jesús es el Hijo de Dios. Señor, levanta de mí esta angustia.
Hermano, sigue orando. De pronto va a llegar a tu corazón una revelación. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo estoy contigo todos los días. Y es una revelación. No es evocar un versículo en la mente que no cambia, ¿no? Cuando viene la revelación, desplaza el miedo, desplaza la inseguridad, desplaza la angustia. Esa es la meta. La meta es dejar que Dios levante la angustia y la convierta en certeza, en paz y alegría. Dejar que Dios lo haga, no es algo que tú lo vas a lograr. Tu trabajo es confesar, expresar tu miedo, entregar tu carga. Ese es tu trabajo. Dios levantará la angustia. Dejar que Dios lo haga es la meta. Continuar orando hasta que eso suceda, ese es tu trabajo. Eso es. ¿Ven? Yo creo que sería bueno que agregues. Ese es nuestro trabajo. Dejar que Dios lo haga, ese es el trabajo de Dios. ¿Ven? Por, por decir, por poner la palabra trabajo. Quizá debamos poner labor. Ya consultaré. Debemos insistir hasta vencer, hasta llegar a la alegría para cantar salmos. Esa es la obediencia a la fe. Estás angustiado, ya de plano debes saber que Dios no te quiere así, Dios no envió la angustia, Dios no está en ese asunto. Entonces, acerquémonos a Dios para que Dios quite la angustia. Dios no nos quiere angustiados, Dios no nos quiere derrotados, Dios nos dio la fe para vencer. Así que acerquémonos con corazón sincero, entreguemos hasta llegar a la meta de permitir que Dios levante la angustia con una revelación. Hermanos, Él hará. Estamos enfermos, oramos hasta recibir sanidad. Si tú vences la preocupación y la angustia de la enfermedad en este primer estado y llegas a la certeza y a la alegría de que Dios es tu sanador, la siguiente etapa será orar hasta recibir sanidad. Y no, porque Dios es tu fortaleza. No es, oh, Dios mío. Hermano, le voy a decir un secreto. Voy a colocar acá, a apuntar secreto del cansancio. Muchas veces, y muchos cristianos, y esta es experiencia común, creo que cualquiera la ha pasado, oramos por algo que necesitamos, y se convierte en una batalla. Y entonces, hemos orado tanto, finalmente lo logramos, pero ¿saben qué? Quedamos tan cansados, quedamos tan heridos, que ya no queremos volver a tener ninguna victoria más. Hemos orado por algo y el diablo ha luchado contra nosotros. Y terminamos la batalla, así, agujereados por las flechas, una espada clavada en la pierna, el escudo todo abollado, el yelmo tiene una masa ahí pegada en la cabeza que te dieron, estás casi destruido. Y el diablo te dice, mejor no te metas que la próxima batalla que te presento va a ser peor de dolorosa. Y uno se desanima y dice, pucha, si voy a aplicar la fe así para terminar como esto, mejor lo dejamos ahí. Ya no quiero más. ¿Ven? ¿Por qué sucedió eso? Hermano, eso sucede cuando confías en tus fuerzas, cuando confías en tu capacidad de orar, en tu capacidad de ejercer la fe, cuando confías en tu capacidad, entonces estás tratando de manejar la armadura de Dios, que es tan pesada que la carne no la puede manejar. La armadura de Dios es hecha para que la maneje el Espíritu Santo mediante la fe. Cuando confías en tus fuerzas y en tu capacidad para luchar, ahí es donde tu derrota o puedes vencer, porque la palabra va a vencer, pero tú vas a quedar deshecho, quedaste deshecho porque luchaste en tus fuerzas. Pero si dejas que Dios luche a través de ti, si lo haces en su nombre, si lo haces en el poder de su espíritu,
si lo haces en la confianza de que no es tu fe, es la fe de Jesucristo en ti, entonces cada victoria que tengas, la terminarás gozosa, gozoso, alegre, feliz, con ganas de tener otra batalla para volver a conseguir otro premio. Así que cambiemos el enfoque. El diablo te recuerda aquellas batallas en las que quedaste tan herido. Eso fue porque estaba luchando en tus fuerzas. Ahora, la fuerza es Cristo. Todo lo puedo en Cristo, dentro de Cristo, dentro de la palabra, dentro de las promesas, dentro de los derechos. ¿Ven? Eso es. Echas fuera demonios en su nombre, no en tu capacidad de gritar, en tu capacidad de elaborar conceptos, en tu capacidad de aplicar herramientas como oración en lenguas y ayunos y cosas. Ahí es donde te cansas. Pero si los echas fuera en su nombre que tiene todo el poder, su nombre que venció el infierno, la tumba, la muerte y a Satanás mismo, en su nombre es muy fácil, es diferente. ¿Ve? Entonces, yo voy a colocar acá para anotar todo lo que te he contado. Sigamos. Deprimido, aburrido o apático, te sientes así, la meta es cambiar al gozo. Normalmente, cuando nos enfocamos en lo que nos falta y es imposible detenerlo, ahí es donde te deprimes. Para vencer esto, empecemos a agradecer en voz alta cada cosa que tenemos delante nuestro. Recordemos las respuestas anteriores que Dios nos dio. Agradezcamos en voz alta. Confesemos que para Dios todo es posible. Señor, el año pasado me levantaste de la cama y este año también voy a levantarme de esta enfermedad. El año pasado me concediste tal cosa, este año también, Señor. Y así, igual como hacía el rey David, que recordaba los años de la diestra del Altísimo, cuando Dios mostraba su poder, es el mismo Dios para mostrar el mismo poder ahora. Cambia tu mentalidad, cambia tu enfoque, cambia la atención de tu corazón hacia el poder de Dios. Tienes una meta, vencer el aburrimiento, la depresión, vencer ese sentimiento de carencia, me falta. No, si te falta ahora y Dios antes te suplió en otro evento, hoy también te va a suplir. Gracias, Señor, tú tienes alguna manera de hacerlo llegar a mí. Si tienes necesidades económicas y es físicamente imposible que puedas pagar las deudas, oramos insistentemente hasta recibir la revelación que Dios suple toda necesidad. Él es nuestra provisión. La oración, hermano, tiene un objetivo. Persevera en oración hasta que el estado de ánimo cambie. Cambie. Si cambias en el espíritu, cambiarás en lo exterior. La fe en la oración tiene metas claras y no se detiene hasta conseguir la victoria. Eso es lo siguiente, lo que tenemos que saber respecto de nuestra fe. Siguiente visión, ya estamos por terminar. Hebreos 6, 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, es decir, hasta que se cumpla, para plena certeza de la confianza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Se requiere perseverancia para mantener la fe en oposición a la circunstancia opuesta a la promesa. Mantengámonos haciendo lo que la palabra dice que hagamos. Confesar, agradecer, entregar la preocupación, continuar agradeciendo, continuar confesando y humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Perseverancia muchas veces será necesaria. No desanimarse, continuar actuando en la fe y en el derecho otorgado hasta vencer, hasta poseer, hasta ver el cambio en la realidad.
Hermanos, insistencia, insiste, persevera. Tienes un derecho que ejercer. Creo que esta es la última. Sí, Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Esta última parte, este elemento, es tan sencillo que muchas veces lo perdemos. Fe es dar por hecho que lo que creemos ya está hecho, acabado, terminado, es un producto entregado. Ya lo tienes. Ya lo tenemos, aunque no lo veamos. No está a nuestra vista, pero lo tenemos. Hermanos, muchas veces el enemigo nos confunde y por eso debemos vigilar nuestras palabras. Hazte la pregunta, ¿qué crees que Dios me sanará? No, no estás creyendo. Eso es esperanza. Ya lo colocaste en futuro. Tus palabras develan lo que hay en tu corazón. Si tú dices que esperas que Dios haga algo, tú no tienes fe. Esa es la definición de la Biblia. La Biblia dice que fe significa llamar las cosas que no son como que ya son. Fe significa que a pesar de que estás enfermo, tú dices, estoy sano. Fe significa que a pesar de que el diablo te pueda tener en fracaso, tú dices, soy más que vencedor en Cristo. Fe significa creer y decir que ya tienes lo que no puedes ver y lo que no puedes tocar. Muchos caminan en esperanza, oran en esperanza, avanzan y confiesan en esperanza. Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. No lograrán nada. Fe es dar por hecho lo que creemos. Fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. Hermanos, este concepto no puede ser enfatizado demasiado, porque muchísimas veces el enemigo nos engaña con otras formas, otras maneras. Bien. Amado Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo, rogamos, Señor, que tú bendigas esta enseñanza. Que tú, Señor, nos llenes de tu presencia, que tú, Señor, nos llenes de la revelación de esta palabra. Que podamos, Señor, incorporar estas enseñanzas, tenerlo como una visión escrita, aprenderla. Escríbelas tú en nuestro corazón, escríbelas en nuestras entrañas. Danos revelación de cada una de estas cosas para usar la fe. Que seamos, Señor, un pueblo que ama ver tu voluntad cumplida en su propia vida para ser manifestada en la tierra. Que Jesucristo, nuestro Redentor, resucitó y está sentado a la diestra de la majestad. Que el Padre ha venido en la forma del Espíritu Santo para habitar en tabernáculos humanos y repetir las mismas obras y aún mayores que las que el Señor hizo, porque esto es la verdad. Permítenos, Señor, usar estas cosas para vencer y no desanimarnos. Protégenos, Señor. La sangre de Jesucristo clama mejor que la de Abel. No escuches a Satanás cuando te pide nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, nuestros negocios, nuestros estudios, nuestra forma de vida. Protégela, Señor, con tu sangre y aleja al maligno. Jesús dijo que el maligno no tenía ningún lugar en él. Que así sea con nosotros, que el maligno no tenga ningún lugar en nosotros. Lo pedimos por el derecho de la sangre derramada, por la tumba vacía, que verifica la resurrección de Jesucristo para nuestra justificación. Glorifícate, Señor, en nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.